Bienvenidos a Espejismos. En esta oportunidad tenemos la presencia de Karina Cáceres, que es una realizadora audiovisual, directora, pues no sé cuántos sinónimos existen para nombrar a alguien que se dedica a este trabajo, la verdad, es un poco difícil. Y pues Karina estudió en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, en Cuba, y pues ha venido desarrollando estas películas que en mi opinión son de una estética bastante particular, y al tiempo ha trabajado en otras cosas pues como la docencia y publicidad. Em, Preparando esta entrevista estaba revisando justo un par de conceptos que a mí me han confundido desde que tengo un poco de conciencia y raciocinio en torno al lenguaje, y es esta diferencia entre la palabra ver y mirar. Cualquiera podría decir que son palabras que son sinónimos, pero en realidad son palabras que vienen de etimologías distintas y por lo tanto significan cosas diferentes. La palabra ver viene de vedere, que significa percibir, o el fenómeno de percibir algo por una refracción de luz, que es prácticamente lo que hacen nuestros ojos. Cuando estamos viendo algo, estamos percibiendo algo a través de nuestro sentido de la vista. Mientras que mirar viene de otra raíz, que la tengo anotada aquí, que viene también del latín, que es mirari. Y mirari significa, o tiene un poco de consonancia con admirar, es decir, contemplar, es decir, prestarle atención, es decir, poner la vista o fijar la vista en determinado objeto y observar. Y esa es la gran diferencia. Yo no sé si ustedes hasta ahora eh, han usado la palabra ver o mirar de forma incorrecta, aunque correcto e incorrecto en realidad es bastante... hay una línea muy extraña en medio de los dos, pero definitivamente hay una diferencia entre las dos palabras. Yo quería empezar la entrevista primero dándole la bienvenida a Karina, y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, y Hola preguntándote, Javier, ¿qué tal? cómo miras. ¿Qué tal Javier? Bueno, es una pregunta difícil, creo yo, sobre todo después de las definiciones que has dado. Pero si nos referimos a mirar como una manera de percibir las cosas, ¿no? A través de la vista, si lo llevamos a un sentido más amplio, te puedo hablar de cómo percibo las cosas más que las miro, porque creo que cuando hablamos de cine, bueno, pasa a través de los sentidos, ¿no? Más que solo de la vista. De repente en estos tiempos estamos muy acostumbrados a imágenes todo el tiempo y creo que mi manera de mirar o mejor dicho de percibir tiene más que ver con eh, dejarse de alguna manera sorprender, pero a través de los sentidos. En el sentido como hay algo sonoro que llama mi atención y que me hace contemplarlo, ¿no? No solamente con la vista, claro, evidentemente también lo voy a ver, pero no solamente pasa por la vista en mí, ¿no? Sino como también lo puedo tocar. eh, yo creo que tiene que ver con los sentidos, en mi caso, la percepción en general, no solamente está dedicada a la vista, aunque creo que cuando empecé a acercarme al mundo del cine, sí estaba muy ligado a la imagen, ¿no? Porque, bueno, he estudiado publicidad y en la carrera de publicidad aquí en la Católica Santa María, Universidad Católica Santa María, se estudia diseño, ¿no? Se estudia fotografía, entonces digamos que estos fueron mis primeros encuentros con la imagen que después vinieron en el cine, ¿no? Poco a poco fui entrando al mundo del cine, pero a través de la imagen. Pero ya luego cuando estudié cine, eh, creo que se me hizo mucho más importante que solamente fijarme en la cuestión de imagen, abrir como el espectro y tener justamente abiertos los sentidos, ¿no? Para poder percibir de manera compleja y completa. Súper interesante esto que mencionas sobre los sentidos en general, ¿no? Porque, digo, después de ver tus pelis, yo tenía esa sensación
de haber sido partícipe de una especie de cine sensorial, ¿no? Pero en un sentido ya un poco más estricto de la palabra, no, pues obviamente cada vez que vas al cine todo pasa por tus sentidos, ¿no? Tu experiencia vital pasa por los sentidos, etcétera. Pero este es una especie de cine que subraya mucho estas sensaciones, ¿no? Como ciertos sonidos, como el sonido del agua, como la forma en la que la luz se pone difusa, etcétera, ¿no? Es como que una coreografía de texturas también, tiene mucho que ver con eso de lo sensorial. Y me hace acordar a un fragmento de Esculpir en el tiempo de Tarkovsky, en el que menciona justo esto de los sentidos, ¿no? Que es por ahí que ingresa que el cine va a ingresar a nosotros por los sentidos y por lo tanto hay un extremo cuidado en cómo se asocia la imagen y sonido para generar una especie de espasmo en el espectador, ¿no? Y eso es algo que pude observar en ciertos momentos, o al menos sentí en ciertos momentos al ver tus pelis. Que dicho sea de paso, los links también los vamos a compartir porque pues es genial esta idea de poder subir todo y que todo esté en internet y que podamos verlo. Em, Sobre todo, pues los dos más importantes, creo, Cable a Tierra y Bajo la Influencia. Em, ¿Cómo fue para ti tu experiencia en la escuela de cine? Porque supongo que eso es algo que pues hay muchos cineastas peruanos que tienen esa diferencia, ¿no? Algunos se hacen haciendo nada más con la experiencia y otros, que también es el caso de algunos, también van a escuelas de cine. ¿Cómo fue tu experiencia en la escuela de cine? Y además que es la Escuela de Cine de Cuba tiene eh, una particularidad que es casi como un internado, ¿no? Sí. Bueno, creo que son, eh, bueno, son experiencias distintas nada más, ¿no? Pero lo interesante de la escuela de cine en Cuba, creo, desde mi punto de vista, es que, bueno, aparte de ser una escuela de cine en la que estás día, tarde, noche, viendo, oyendo clases o charlas o hablando con tus compañeros sobre las películas que has visto en la noche, ¿no? Porque hay un ciclo de cine eh, que nunca se acaba, inagotable. Salvo los domingos, pero a alguien se le ocurre hacer un ciclo el domingo, entonces siempre hay una proyección a cualquier hora. Eh, el tema es que también es un internado, como lo has dicho, ¿no? Entonces termina convirtiendo también, o al menos para mí, fue como una escuela de la vida, ¿no? Porque yo fui a la escuela con 20, mm, creo que 22 años, ¿no? Y claro, no puedo decir 22 años ya eras una adulta, ¿no? O sea, pero yo siento que estaba todavía muy chiquita, eh, muy madura en ciertos aspectos, ¿no? Tanto de formación, ¿no? Porque claro, quería estudiar cine, pero ya había visto un montón de cine para ese momento. No sé si cuando digo un montón realmente es un montón, pero para ese momento a mí me pareció un montón. Eh, y claro, pero vivía con mis papás, acababa de salir de la universidad, con todo muy claro, seguro, ¿no? Tenía como todo bajo control, todo como muy ciudad tranquila, ¿no? Arequipa, todo como siempre ha sido y como iban yendo las cosas hasta que de pronto voy a Cuba, que era bueno, es un país completamente distinto al nuestro, a vivir en una isla, en una escuela que es una isla dentro de otra isla, con gente de todo, bueno, de todo el mundo, ¿no? Hay más de Latinoamérica, pero de todo el mundo con puntos de vista muy distintos entre uno y otro, teniendo en común las ganas de estudiar cine, convivencias muy distintas uno entre otro. Entonces yo creo que ahí también los sentidos, el espectro otra vez se abrió y entonces fue como, no solo a nivel de aprender de cine, sino como de la vida se abrieron, ¿no? Fue como, ok, hay nuevas realidades, otros puntos de vista. Entonces, a mí en particular, el haber pasado por esa escuela creo que me ayudó mucho en todo sentido, ¿no? No solamente, como dije, a nivel de formación, sino eh, de las vivencias que tuve ahí, ¿no? Los amigos y amigas que tengo de allá. O sea, es una amistad que nunca va a cambiar. Es como si los veo después de 10 años, es como que los hubiera visto ayer, porque hemos convivido hablando de cine y llorando y comiendo cine, o sea, todo.
Entonces, bueno, claro, también, pero yo creo que en los dos, en el caso de personas que hacen cine porque han empezado a hacer cine y la experiencia los ha llevado a que sigan haciendo cine, ¿no? Los ha ido formando de alguna manera. Yo creo que los dos son válidos y son parecidos, ¿no? Porque son simplemente ganar experiencia. Y con esa experiencia que uno va tomando, tienes seguridad en lo que estás haciendo. Yo creo que una de las principales cosas que mejoraron, digamos, en mi persona cuando fui a estudiar en la escuela es que gané seguridad, pero justamente porque empecé a hacer cine, ¿no? El primer ejercicio, el segundo ejercicio, el tercer ejercicio, el cuarto. Y claro, no es que se daban duro también, ¿no? Venían asesores de otros países y podían, todo tu esfuerzo de medio año podían verse arruinados en una sesión de apreciación de tu trabajo final y bueno, a veces no eran favorables, a veces sí, pero se aprendía. Y yo creo que sucede lo mismo si es que no estudias cine, ¿no? Finalmente esa experiencia, pueden ser experiencias gratificantes como no, hay algunas veces que vas a trabajar en proyectos en los que sientes que vas a desaprender y en otros Mm. que vas a aprender muchísimo, ¿no? Y también tiene que ver con la gente que te topas en ese proyecto. Entonces, yo creo que se parecen, nada más que el otro a nivel académico de repente está mucho más establecido, ¿no? Pero yo creo que mucha de la gente que ha empezado a hacer cine o su afición por el cine eh, también es bastante autodidacta, ¿no? De repente ha estudiado lo mismo que yo estudié en la escuela de cine de manera diferente, en otro orden, pero creo que es parecido. Claro, el proceso de aprendizaje también es básicamente el mismo, ¿no? Creo que la única diferencia está entre los recursos que tiene, que te proporciona una escuela, y los recursos que uno tiene que buscarse si es autodidacta, son como, creo que es la diferencia más grande. Pero suena esto como un Hogwarts de cine, ¿no? Como una especie de lugar encantado donde solo hay cine. Me parece curioso. Yo postulé, de hecho, a la Escuela de Cine de Cuba hace años, porque cuando estaba postulando escuelas de cine, postulé solo a esa y a la de aquí. Porque me da curiosidad, mucha curiosidad eso del internado, ¿no? Creo que es una experiencia vital de por sí ya muy distinta a solamente vivir en un lugar y acudir a una escuela, ¿no? O sea internado de lo que sea, va a ser siempre una experiencia distinta, ¿no? Así sea, pues, no sé, Sí, en la milicia o un internado de artes plásticas, ¿no? sí, es que tiene una intensidad distinta, yo Claro, creo. Justamente allá siempre bromeábamos con eso, ¿no? Era, bueno, ha pasado una semana de estar en la escuela y parecen 3 meses, ¿no? Porque en esa semana pasaba de todo. Entonces era como, claro, además que cuando uno, sobre todo cuando uno recién llegaba a la escuela, era como, quiero conocer a todos, quiero entender cómo es Cuba, quiero conocer la escuela, quiero conocer La Habana, quiero viajar. Entonces era mucha información en la primera semana nada más, imagínate de 3 años. Entonces yo creo que el nivel de intensidad siempre fue, claro, los 3 años, no te miento, igual habían estos comentarios, todos hemos pasado por ese momento de ya me quiero ir, porque uno sentía que estaba 6 años ahí, ¿no? Entonces, también era claro. como, está lindo aquí, los amo a todos, pero también necesito otra cosa. Claro. Y así fue que después saliste de la escuela y te viste dada a luz al mundo, por así decirlo. Creo que eso es algo Sí, crisis que, bueno, no crisis, ¿no? Pero es una experiencia que pasan todo, que suele pasar cuando la estructura que nos sostiene ya no está ahí, ¿no? sí, más en un sistema que no favorece mucho al cine, ¿no? Mm, Porque, digamos, si uno fuera a estudiar cine y vas a un país en el que, digamos, de alguna manera eh, el cine es un oficio que se paga, que tiene fondos, etcétera, creo que uno no se sentiría tan perdido en el mundo, ¿no? Pero pasa que, claro, uno se va a estudiar en una escuela fuera de su país, regresa, son países latinoamericanos, aunque hay algunos que ya tienen mejores políticas en cuanto a cine, ¿no? ujú, Pero en la época que yo regresé a Perú, que fue 2009, finales del 2009, eh, o sea, se estaban haciendo películas como siempre se hacían, unas cuantas al año. Había gente que estaba haciendo cine, que casi eran siempre los mismos. eh,
pero todavía no estaba tan diverso como está ahora, ¿no? Em, y no sé, creo que en esa época los fondos, no quiero cometer un error aquí, pero no estoy tan clara de si los fondos estaban tan establecidos como era, ¿no? Si se cumplían, si habían tantos fondos. Entonces era como regresar y decir, además que, claro, empezaban las preguntas de, ¿y ahora qué vas a hacer? Eh, de hecho, alguna persona salvaje en alguna reunión me dijeron como, ay, qué lindo que hayas podido estudiar tu hobby y ahora qué vas a hacer, ¿no? Digamos que esa era la percepción de mucha gente. Entonces, claro, yo llegué muy segura de, wow, sí, yo de cine, ahora lo que quiero hacer es cine y me encontraba con la realidad de nuestro querido país, eh, que de alguna manera, bueno, fue como, me costó aterrizar, ¿no? Y que eso es el que intenté o lo que plasmé en Cable a Tierra, ¿no? Fue como un proceso de otra vez llenarse de cosas al regresar al país, eh, y luego soltarlas todas en un solo producto que es Cable a Tierra, ¿no? A mí me encanta mucho esa metáfora que es constante en tu trabajo y es esto de llenar la mochila, ¿no? Que es pues una metáfora que me parece curiosa porque no es solo llenar la mochila, sino también es llenar la tarjeta SD de la cámara, ¿no? Es llenar el chip de memoria que tiene tu cerebro, ¿no? Es llenar tus pulmones de aires diferentes, es llenar em, llenar todo de eso, ¿no? Espérate, aquí voy a hacer un corte. Sí, sí, definitivamente, tú me avisas, si necesitamos parar esto, tú solo me haces una seña o algo y yo como que hago una pausa para yo editarlo luego, ¿no? Ya, perfecto. Sí. Y estaba diciendo, Tenía esa duda, me olvidé de hacerla al inicio. qué es ese Ya, pop-up que apareció por ahí? Dije que, este, espérate, voy a retomar. No, y esta metáfora del llenarse para luego soltar, para luego, es como una renovación, ¿no? Es casi como el ciclo de sangre que se va llenando, va recolectando todas estas impurezas o nutrientes y luego se va limpiando per se, ¿no? Esa metáfora me parece muy linda en Cable a Tierra y pues quería preguntarte cómo fue que llegaste a esto, porque me imagino que debes haber recolectado todo ese material, em, y te sentaste y que pues tienes un montón de gigas de material y qué haces y cómo es que decidiste empezar siquiera, ¿no? Yo me imagino, yo habría entrado quizá en una crisis ansiosa de no saber cómo empezar. bueno, fue un proceso bastante intuitivo. Creo que eso también es algo particular en mi trabajo, ¿no? Soy muy racional y le doy mil vueltas a las cosas, pero para mis trabajos, sobre todo los que he hecho después de la escuela, eh, creo que todos los que no son comerciales, digamos, publicitarios, los que no han sido, digamos, contratados por alguien, creo que la mayoría, si no son todos, he editado yo. Em, entonces, de alguna manera ahí tengo algo de libertad y también los he hecho yo, digamos, con mis medios, ¿no? Entonces no he tenido nunca la presión de nadie, ni ninguna entidad ni productora que estima como, como pidiendo el resultado final, ¿no? En el caso de Cable a Tierra, como te digo, empezó, a ver si trato de sacarle, de seguirle el rastro. Lo que yo recuerdo, entré a un taller que era, no sé si conoces a una artista que hace performance, se llama Janine Soenes, ella es de Lima, y dictaron un taller aquí muy corto, ¿no? El primer día era su presentación de portfolio y después eran 2 días de taller, pero era taller para crear. Ella te daba ciertas notas y uno creaba. Básicamente era para incentivar la creatividad, para crear algo. Entonces la mayoría que estaban ahí era gente de la perfo o artistas plásticos. Y yo, bueno, entré ahí porque los que estaban organizando eran mis amigos y bueno, también me interesaba. La obra de ella me parece interesante. Eh, y bueno, el taller evolucionó y nos pidió escribir un texto
que yo me acuerdo que escribí un texto, ahora mismo no sé dónde estará ese texto, pero escribí ese texto y dijo, ok, con ese texto creen algo, una pintura, una fotografía, una perfo, lo que ustedes quieran. Y bueno, yo dije, ¿qué tengo, no? Yo dibujo, pero digamos que también es como algo más catártico que realmente sentarme y voy a hacer un dibujo, ¿no? Entonces dije, como en ese momento me lo sentí así, y de pronto empecé a revisar mis carpetas de video y, y empecé a editar, pero sin un guión y sin un norte, no sé. Eh, como buscando material, ¿no? Y entonces encontré como cosas en común, como agua, en mar, en ríos, eh, pasos míos, ¿no? Grabados por mí, cosas en común. Y coincidió con que mi perrito estaba mal, se enfermó y tuvimos que hacerlo dormir. Entonces algo generó ahí en mí como catarsis otra vez y me puse a editar y lo edité muy rápido, pensando un poco en ese texto y salió el corto de Cable a Tierra. Mm. Eh, yo creo que meses antes, es que ahorita tengo que hacer memoria, pero parece que una semana antes o algo así, había escrito un poco que es el que sale en la versión corta, bueno, en la versión larga también, ¿no? Y de alguna manera para mí tenía que ver con la vida, ¿no? Con la vida y hablar sobre la vida. Entonces agarré ese texto, agarré estas imágenes y empecé a entrelazarlas, ¿no? De alguna manera ese texto me dio el ritmo de edición. Y cuando edité ese corto, terminando ya ese taller, se acabó, qué sé yo, fue donde me di cuenta que tenía un montón de material de archivo, ¿no? Que tenía que hacer algo con él porque ya estaba desbordado también, ¿no? Era como ya no entraba más, ya habían pasado un montón de años también de recopilarlo. Este taller yo creo que 2012. Entonces yo regresé de Cuba en el 2009, 2010, 2011, 2012, ¿no? Eran 3 años de estar como acumulando y tuve la necesidad de ya no seguir acumulando, sino como usarlo, ¿no? Porque era o me siento y empiezo a dar el disco duro, ¿no? Como borrar cosas que yo creo que están fuera de foco, o que no sirven, o que, bueno, las grabé porque sí, o las utilizo para hacer algo y que queden, ¿no? Y que creo que en general tengo esa manera de emplear las cosas, ¿no? O sea, no me gusta acumular, pero a veces sí recojo cosillas, por ejemplo, cuando pinto también, me encuentro algo en la calle, un posavasos, lo empiezo a recopilar y luego lo pongo en una pintura y me olvido, ¿no? O lo que ya no me sirve lo boto, pero no me gusta quedarme. Entonces, como que siento que acumulo hasta cierto punto, lo convierto en algo nuevo y si no sirve para algo nuevo, chao. Y creo que esa fue la dinámica para Cable a Tierra, ¿no? Y en cuanto a la edición, me guié mucho por la música, ¿no? Empecé a usar música, amigos que hacen música aquí en Arequipa y uno en Alemania. Es venezolano, estudié con él en Cuba, que también es el que hizo la postproducción de sonido. Y él me pasó algunos temas, aquí otros amigos me pasaron temas y empecé a editar en base a ese ritmo, pero claro, porque la música me generaba algo, ¿no? Entonces decía como, ok, ya me voy a agarrar de este estado que me está provocando esta música fui generando como capítulos. Básicamente eso fue lo que hice, ¿no? Agarré la música, empecé a armar capítulos y luego los fui también cambiando de orden. Pero lo que sí tenía claro era que iba a ser un viaje, ¿no? Con un inicio y con un final, eh, y que tenía que ver con la salida como si fuera una cueva, como salir de algún lugar para volver a entrar, ¿no? Quería que sea algo cíclico. Eh, y bueno, en esa época también andaba leyendo mucho sobre la caverna, sobre lo que, digamos, lo mismo, ¿no? Cuestionar un poco lo que uno está acostumbrado a ver, como la misma realidad de uno, y no ver la que está allá afuera. Entonces era como animarse a salir de viaje, cargarse de nuevas cosas, para luego justamente depurar, como todo esto me lo quedo y lo demás, chao, y vuelvo a iniciar mi viaje. Como
ciclo infinito. Esa metáfora con la que has explicado un poco tu proceso puede resumir muy bien y se ve muy bien transmutada o muy bien explicada en tus trabajos, al menos en Cable a Tierra. Se nota y uno lo puede sentir, que es esta recolección. Por eso también empezaba el programa con esta definición de ver y mirar, ¿no? Porque está muy claro que hay alguien que observa y está muy claro que se quiere que el espectador también observe un rato, porque no está viendo, porque se está viendo cosas que están en el día a día, en un dar cotidiano, en realidad. Se está viendo agua, una cascada, se está viendo una ciudad, se está viendo una calle, se está viendo un aeropuerto, se está viendo, bueno, quizás en un contexto como el que estamos ahorita de pandemia, quizás no sea algo tan común, ¿no? Pero son lugares que uno al menos alguna vez se ha cruzado en su vida. Y eso me parece interesante porque invita, y creo que eso también tiene que ver mucho con el tipo de cine que haces, invita a este espacio de pausa y proyección en el que uno observa la imagen y a partir del hecho de que la imagen esté ahí o sea, la imagen así a secas, te da la chance de empezar a ver tu propia imagen. O sea, yo empiezo a buscar dentro de lo que me estás proponiendo algo que a mí me interese, ¿no? Y ahí se genera un diálogo distinto dentro de este tipo de cine, creo yo. Sí, en Cable Tierra, de hecho, esa era la premisa, ¿no? Bueno, que sea cíclico, que sea un viaje a través de los sentidos, ¿no? Estimular a través de los sentidos. Pero la tercera cosa era evocar, ¿no? Era como, ok, yo te llevo desde mi punto de vista a diferentes escenarios, escenas, porque son muchas escenas mezcladas, sin tiempo. A veces, claro, hay gente que reconoce ciertos lugares, pero la idea es que si no lo hace mejor, porque grabo detallitos, ¿no? No como esos planos generales que tú dices, ah, ok, ya es Moscú, ¿no? Entonces, me gusta más bien como que pueda ser cualquier lugar, en cualquier tiempo, a través de unos ojos que observan, como dijiste, pero empezar a evocar, ¿no? Tanto por la música, por el sonido y la imagen, eh, algunas emociones. Como yo tenía claro, si bien yo no quería contar como, ok, sí, a ver, yo salí de mi casa y paré en la tienda y me encontré con un amigo y tal, ¿no? Estructura clásica narrativa, pero sí quería que, ok, en este bloque narrativo, eh, me gustaría que la gente empiece a entrar o evocar ciertas emociones, ¿no? Como aquí algo más melancólico, digamos, por ejemplo. Y a mí, digamos, el reto era, si alguien viene y me dice como, oye, tal parte me hiciste pensar en mi papá, ¿no? Como, porque lo asocio con la melancolía, eh, gol, ¿no? Mm. Para mí ese era lo que tenía que suceder con Cable Tierra. Y de hecho fue interesante, ¿no? Porque de lo más chévere que ha pasado es cuando he podido estar en las proyecciones y conversar con la gente. Y que me decía eso, ¿no? Como que, oye, mira, por momentos, discúlpame, dejé de ver la peli porque me acordé de tal cosa y me metí en ese viaje. Y dije, bueno, misión cumplida, ¿no? Ya, eso era. Eso es verdad, eso es verdad. Ahora que lo mencionas, eso también me ha pasado viendo la peli. Pues hay ratos en los que uno desconecta, porque pues definitivamente uno no puede esperar estar 60 minutos conectadísimo a absolutamente todo lo que ocurre, porque ocurren muchas cosas en realidad, ¿no? Claro, en Cable a Tierra se siente todo más como un río que fluye, es un poco menos, es un poco más, es un poco más dinámico, creo, no, dinámico no es la palabra, es un poco más, es un torrente que no Fluido. para, ¿no? Siento que no hay tantas pausas. En cambio, creo que bajo la influencia las pausas están más coreografiadas, uno se siente más llevado de la mano, ¿no? Pero por lo mismo, yo también tuve ratos en los que desconecté, pero fue porque fui a memorias mías o porque estaba proyectando ciertos pensamientos que tenía sobre lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y creo que este tipo de cine permite esas experiencias estéticas también. Mencionas justo que una de las partes más chéveres es cuando estás en las proyecciones. Yo me preguntaba, esto no es un tipo de cine muy común o comercial, ¿no? Esto es algo un poco más, pues digamos que tiene un público un poco más específico. ¿Cómo es que has lidiado con este?
con tu distribución, ¿no? Y con llegar a Ujú. que la gente pueda ver tus películas. Bueno, para tener salud mental, em, o sea, creo que algo importante es, la expectativa, ¿no? Porque uno siempre cuando hace algo tienes esas expectativas de que generen algo. Como te digo, yo tenía la expectativa de que genere algo en las personas que lo ven, pero no tenía la expectativa de, ay, quiero que lo pasen en cine comercial, porque, digamos, de alguna manera en ese sentido me gusta ser realista, ¿no? Primero que, bueno, por lo menos en el país, el cine comercial está lleno de cine comercial, ¿no? O sea, no hay cabida para otro tipo de cine y cuando lo hay que pagar y eh, además que está sujeto ahí a los horarios que te puedan dar. Entonces, para mí esa no era la vía. La, digamos, el estreno de Cable a Tierra, que también eso fue algo interesante de cómo yo, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si conoces a Franca Bugatás. Sí, Él, claro. claro, él estaba como gestor en el Centro Cultural Peruano Norteamericano, el Sí, que sí, gestionaba las películas que se pasaban. Eh, Estábamos conversando un día en alguna reunión y le decía, "Ay, yo tengo esta idea, es loco, pero todavía lo tengo como muy, tenía ideas muy vagas de lo que quería hacer con mi material de archivo. Digo vagas porque no te lo podía contar como te lo estoy contando ahora, era como claro. intuitivo, ¿no? Mira, es que creo que va por aquí, va por allá. Y él me dijo, bueno, Karina, en noviembre estrenamos la película de Cecilia Cerdeña, eh, el tuyo también. Y yo, pero ni siquiera he empezado, ¿no? Y creo que quedaba, no sé, un mes y medio, algo así. Dale, o sea, como le dije, pero y de pronto fue como, ya, dale, vamos. Y le dije que sí, y de pronto me pedía la sinopsis, y yo decía, pero que ni siquiera está la película, ¿no? Entonces, o me pedía el afiche. Y como te digo, como ya de alguna manera yo creo que sí sabía, pero realmente no sabía cómo iba a quedar. Sabía lo que quería contar, sabía lo que quería generar, pero todavía no sabía cómo iba a quedar, porque además no es un material pues como una ficción que uno sabe qué plano va detrás del otro, ¿no? Simplemente es la escritura en la edición, que es así como he trabajado en las películas que he hecho. Em, entonces, bueno, eso fue interesante para el estreno. Entonces lo estrenamos en Arequipa, en el Centro Cultural Peruano Norteamericano, y luego fue interesante porque empezó así como, creo que lo estrenaron en Lima, lo pasaron en el Mali, en un ciclo de cine que hizo Juan Daniel Molero, y luego también lo pasaron en el Festival de Lima Independiente, y allá ganó, en ese festival ganó el premio Apreci. Y a partir de ahí me lo empezaron a pedir para distintos cineclubs. Yo creo que lo han pasado más en cineclubs, museos, festivales de cine. Digamos, ha estado en salas comerciales, pero porque lo han invitado a algunos festivales. ¿No? Ha estado en el Claro. Festival de Cine de Lima, porque hicieron un ciclo de cine de regiones, o ha estado también, no me acuerdo en qué otro cine comercial, pero por el Festival de Lima Independiente, que gestionaron una sala creo que fue en el VK, no me acuerdo. Entonces sí se han visto justamente en este tipo de circuitos donde hay gente que quiere ver cine, que quiere ver otras propuestas, pero digamos que lidio con esto que tú dices de distribución, teniendo en claro que no va a tener una distribución masiva, ¿no? Y cuando ya cumple, de hecho ahora me lo siguen pidiendo para ponerlos en festivales, y yo digo, bueno, sí, ahí está el link en Vimeo, ¿no? A mí lo que me interesa es que se vea y poder recibir lo que le genera a la gente. Creo que sería distinto si yo trabajara con un fondo, como te digo, ¿no? Que ya empiezas a tener otro tipo de pretensiones cuando entra un productor o una productora y se espera ganar dinero con esta película. Lo que pasa es que mis películas hasta ahora han sido hechas con los recursos que tengo y por eso creo que no hay esta falsa expectativa de ganar dinero haciendo cine, ¿no? Yo creo que ahí hay algo muy importante que mencionas, ¿no? Y esto parte de una elección realista, ¿no? De tener los pies, en la tierra un poco, y decir, bueno, pues yo quiero hacer este tipo de cine y pues sé que eso significa o que eso conlleva, em,
la distribución en tal y tal lugar, sé que esto conlleva tal y tal público, sé que esto conlleva tal y tal problema o tal beneficio, y es una elección que se hace al final que es interesante porque alguien tiene que hacerla, creo que es importante que este tipo de cine exista, ¿no? Y es muy, muy digno poder, poder decidirse por esto, creo. Y fue el mismo proceso que tuviste, fue el mismo por el cual fuiste bajo la influencia o hubo ciertos cambios, porque pues hay un par de años en medio de ambos y me imagino que ese par de años también tiene que ver con la nueva recopilación de material, pero me imagino que también hubo un nuevo, como que un nuevo, una nueva forma de ingresar al proyecto, a la peli. Sí, yo creo que son las diferencias básicas son las motivaciones. Yo creo que en el caso de Cable a Tierra había esta necesidad de echar raíz aquí otra vez, de volver a Perú. Para mí estaba claro esta situación de los años que yo estuve en Lima, si bien estuve ahí, ¿no? Evidentemente, sentía que estaba como con un pie aquí y otro allá. Todavía no había vuelto del todo, ¿no? Estaba como con esta cuestión, no sé si romantizada, pero como realmente extrañaba Cuba, ¿no? Y no Cuba como país, que también, sino como lo que había generado en la escuela, amistades, la manera de hacer cine, tener un, como te decía, un equipo técnico y humano para ti, ser como dirigir, hacer películas y que el mundo parece que funcionara y se pueden hacer películas bien, ¿no? Eh, entonces, claro, empecé a trabajar en publicidad y fue como una, fui cargando y fui cargando y fui cargando, pero creo que al final, cuando hice Cable a Tierra, fue, yo decidí regresar a Arequipa, casi como en un acto de reconciliación, ¿no? Con la ciudad, con el volver, con mucho más tranquila. Y yo creo que eso se siente en Cable a Tierra, ¿no? Como, ok, paz, ¿no? Vamos a soltar lo que estaba así atado con mil nudos y vamos a fluir, como dijiste. Y en el caso de Bajo la Influencia, yo creo que estaba mucho más cargada y en el momento que agarré el proyecto, todavía estaba como con bronca. O sea, como voy a vaciar esta mochila, pero quiero hacerlo ya, ¿no? Como apresurada. Y tal vez sí, se siente la diferencia de los estados del ser. Entonces creo que las motivaciones eran distintas, ¿no? De Sí, hecho, se nota. sí. Y O se sea, de hecho nota, creo que estaba más impuesto en el segundo, en Bajo la Influencia, como tengo que vaciar la mochila, ¿no? En el otro claro. fue como un acto, se fue vaciando y todo bien. Pero no, Bajo Influencia era como, tiene que ser así porque así será. Ya, yo no, yo lo noté también el opening, o sea, el inicio de la película se siente, ¿no? Hay como que una cámara un poco más inquieta, un poco más agresiva, la música es un poco más distorsionada, todo es estás ingresando en una especie de turbulencia, ¿no? Porque al comienzo dije, Ujú, wow, qué interesante. Yo creo que estos son los tipos de películas o el tipo de cine que se puede volver repetitivo, que se corre el peligro de que se vuelva repetitivo. Entonces, cuando empecé, porque las vi en orden, cuando empecé a ver Bajo la Influencia, justamente tenía esa inquietud, ese miedo de que se vuelva repetitivo, que sea un Cable a Tierra 2. Y de pronto Yo empieza también así, tenía la misma, sí, tuve el mismo miedo, te digo, sí. Bajo la Influencia empieza de una forma distinta ya per se, ¿no? Y nos ingresa un estado de ánimo distinto y bajo esa premisa toda la película también se va a desarrollar en un tono emocional también creo diferente al de Cable a Tierra. Em, Sin embargo, manteniendo ciertas formalidades parecidas, ¿no? Y yo me preguntaba justo respecto a eso, ¿qué influencias crees que has manejado al hacer las 2 pelis? O en caso de que hayan cambiado, que te hayas nutrido de otras influencias para hacer Bajo la Influencia, ¿cuál valga la redundancia, cuáles fueron las influencias? Mira, yo trato de no, o sea, de hecho yo creo que influencia es todo lo que he visto y oído realmente, pero cuando voy a hacer un trabajo no busco referencias, lo hago cuando hago publicidad, por ejemplo, ¿no? Ahí lo tengo muy claro, como necesito ver algo con temáticas distintas o por ahí el uso de la cámara, distintos tipos de referencias, ¿no? Que me ayudan de alguna u otra manera. Pero cuando he trabajado mis proyectos, no lo hago. Por eso te digo, yo creo que sí, no puedo negar que
hay, ahí debe haber como miles de influencias, pero no son conscientes. Claro. Y De hecho, a veces también conversando con el público era como que, tu cine me recuerda al cine de tal, y era como, bueno, a veces o no había visto de lo que me estaban hablando, o era como, mira, sí, ¿no? En tal película, sí, la voy a volver a ver, ¿no? Era como, mira, qué interesante encontrar puntos en común, pero sí, no me gusta decir como, ok, ahora viene este proyecto, me siento ver referencias porque me da un poco de miedo eso de empezar a subrayarlas, ¿no? claro. Qué interesante eso, ¿no? Es una forma que tiene que ver también con una perspectiva un poco más individual, o subjetiva, digamos, de llenar la mochila, ¿no? Porque creo hay personas que, pues, pondrían dentro de su mochila las pelis que más le gustan, ¿no? E intentaría hacer de pronto después una especie de homenaje en las suyas propias, pero hay diferentes maneras de llenar la mochila y eso es lo interesante. Joder, me voy a quedar para siempre con esa metáfora de la mochila, está muy divertida. Este, y después de esto, estaba surfeando ahí entre tu material en Vimeo y hay varias cosas, ¿no? Desde videoclips hasta ciertos cortometrajes. Y hay uno que me pareció extremadamente fabuloso, que es el Decálogo. ¿Cómo es? El Decálogo y luego es como que fragmentos de una realidad no ficcionada o algo parecido, ¿no? Sí, Qué sí. buena idea, que en verdad qué buena idea. O sea, yo lo vi, pues antes de hecho, antes de que nos llamáramos y dije, joder, pero esto tiene que estar pegado en todos los muros de Facebook que conozca. Desde mañana cópienlo todos. Sí, de verdad, pero oye, ¿y cómo fue que hiciste que llegaste a eso? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue? Mira, aquí no sé si conoces a Milko Torres. Sí. Él es gestor cultural, ¿no? También artista. Y él hace años bueno, creo que fue para la sexta edición que me llamó. Tiene una especie de, no sé si se llama festival o, bueno, arma una exposición anual que se llama Outside. No sé si has oído hablar de ella. Donde convoca distintos artistas de distintas ramas eh, para hablar de algún tema, ¿no? Y digamos que me invitó, me dijo, bueno, ¿quieres participar con fotografía? Bueno, también hago algo de fotografía o con un video. Y en ese momento creo que habían salido los audios de los Cuellos Blancos, me parece, que estaban justo en ese momento. Esto ha sido en el 2018. Y yo en el momento dije, quiero hacer algo con esos audios, ¿no? Porque quería hablar de la corrupción. Me parece que el tema era la corrupción, o bueno, creo que era el Perú en general, ¿no? Como ver, eh, ahorita no me acuerdo exactamente el tema, pero bueno, era o una crítica a la corrupción o tenía que ver con algún tema así de nuestro Perú querido. Y bueno, me invitó, entonces yo le dije que sí en ese momento, pero empecé a surfear y me bajé como todos los audios de los Cuellos Blancos y decía, ok, ¿qué lo puedo poner en imágenes? Y medio que me quedé ahí en una trampa mortal y le dije a Milko, mira, no voy a llegar al tiempo, no lo estoy viendo, ¿no? Y él me dijo, mira, te doy una semana más de plazo, inténtalo y qué sé yo. Y decidí como salir de ahí completamente, porque ya me había quedado atrapada. eh, y digamos, justamente buscando este material de los cuellos blancos, empezó, ya ni me acuerdo, de verdad no tengo tantos recuerdos específicos de cómo surgió el decálogo. Yo creo que fui viendo muchos videos de nuestra realidad peruana, y ahí sí, bueno, me acordé de hay una película de Haneke, eh, que ahorita te voy a buscar el nombre, pero que tiene que ver también con fragmentos de la realidad. Y siempre bien críticos a la sociedad, ¿no? Esta Sí. película es súper crítica. Entonces, yo creo que ahí sí hay una referencia, no la vi, la película la he visto hace 1000 años, pero sí me acordé de él y para el título, ¿no? Además que pensé Ah, también en el decálogo de Kieslowski. puede ser la peli de Haneke, creo que es la de 71 fragmentos de una Exactamente, cronología al 71 azar, fragmentos. una cosa así extraña. Esa película es Exacto, entonces, genial.
Eh, Entonces, bueno, que se usa mucho material de archivo también, ¿no? Él tiene que ver con todas estas cuestiones de los medios, de, bueno, la realidad del mundo. Entonces, bueno, decidí concentrarme ahí en la realidad peruana y ver pues cuáles eran los puntos en común, ¿no? Y hacer analogías con los mandamientos, eh, nuestros mandamientos católicos. sí, sí, no, yo lo vi y fue como, joder, pero es que esto es muy, muy preciso, esto retrata muy bien nuestro espíritu de alguna forma, o sea, no lo digo, no quisiera generalizarlo y decir que solo somos eso, ¿no? Pero son ciertos aspectos de la identidad o del imaginario de un Perú roto que está ahí y que tenemos que arreglar, ¿no? Pero que está ahí de todas maneras. Claro, y es interesante, pero yo se lo mostré, como te dije, voy a asesorar a chicos a la escuela de cine en Cuba. Y recuerdo que, claro, me pidieron como, ¿nos puedes pasar algunos de tus trabajos?, ¿no? Yo estaba, ellos hacen un trabajo que se llama 3 minutos, es un cortometraje de 3 minutos, y bueno, leo sus guiones y los ayudo desde el área de dirección. Y me pidieron algunos trabajos como también es la manera de conocernos, ¿no? Y vieron Decálogo y eran chicos de, bueno, Panamá, España, habían chicos de Perú también, y era como, es la realidad de nuestros países, o sea, no es exclusiva del Perú. La chica de Panamá me decía, es que podrías hacer un video así con videos de Panamá, de casos en Panamá, tal cual. Me decía, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, uno siente que es su realidad corrupta, etcétera, pero creo que es la misma cosa en todo lado, ¿no? Sí, es muy difícil, creo, evitar que se generen relaciones de corrupción en cualquier parte, me parece, es muy complicado. Es algo que está muy aprendido en la historia del ser humano y es bastante complejo. Pues creo que el tema de la corrupción también lo estamos criticando recién, probablemente hace 300 años, pues tenemos una historia muchísimo más larga que eso. Entonces es un proceso muchísimo más Sí, lento. y además es como una enfermedad que va mutando, ¿no? Como un virus que va mutando. Entonces se empieza a normalizar como, bueno, es parte de, nos volvimos inmunes, y pero está ahí y se transforma, ¿no? Muta, nos acostumbramos otra vez, nos vuelve a chocar, nos volvemos a acostumbrar. Claro, nos ponemos críticos, realmente las raíces son tan profundas, tan profundas, que no creo que nos dé flojera, pero es como, ¿cómo solucionar esto?, ¿no? Se nos ocurren un montón de cosas, pero pareciera que es como pasar el trapo nomás, pero no cavar el hoyo. O cuando uno limpia y debajo de la alfombra deja todo, bueno, sí, por más que uno tenga buenas intenciones, parece que terminas haciendo esto, ¿no? Porque es, como te digo, las raíces son larguísimas, Sí, es verdad, es profundas. verdad. Yo cuando pienso en eso también me pregunto o me pongo a pensar un poco en, en que es un trabajo no generacional, sino es un trabajo de mucho, es un proceso muy largo. Entonces, mientras uno va limpiando la primera capa de grasa, digamos, quien viene luego tiene que seguir limpiando la siguiente y que en algún momento eso se va a volver, las capas de grasa se llenan de polvo, entonces el siguiente tiene que venir y de pronto traen detergente, ¿no? Siguiente pronto viene y trae otra cosa para lijarlo, ¿no? Y así, entonces en un proceso de probablemente 300 años podamos llegar a mejores acuerdos o a mejores estrategias para evitar ese tipo de situaciones. Em, Me quedé en blanco, perdón. Es, Tranquilo. ¿Qué te quería decir? No, te quería preguntar también, ¿qué tanto consideras que está de la mano el hecho de hacer arte o de hacer cine en específico con, con una conciencia política y social? Y no estoy muy seguro no estoy seguro si en tu formación en la escuela eso también se tocó como un tema importante dentro de hacer cine. ¿Y cómo lo ves tú personalmente también? Bueno, sí, no era parte de la currícula, digamos, ¿no? Pero
De hecho, no sé si la mayoría o todos los que iban o van a estudiar esta escuela, de alguna manera tienen este pensamiento crítico, eh, histórico también en cuanto a la política de sus países, ¿no? Entonces, mucha gente está mucho más identificada con movimientos de izquierda que de derecha, ¿no? No, no es que te inciten a como todos los productos o todos los cortos, documentales que hagan, tienen que tener una tendencia política, pero bueno, esto ya lo he escuchado varias veces, pero estoy de acuerdo, ¿no? Como que en realidad todo acto es político, ¿no? El hecho de dar ya otro punto de vista, que es lo que haces con el cine, al menos lo que intento hacer yo, eh, no necesariamente tienes que exponer temas políticos, ya al presentar, como te digo, una nueva forma de ver, una forma de mirar, de percibir las cosas, de percibir tu realidad, creo que puede ayudar a cambiar algo, ¿no? Eh, o a unir fuerzas también, porque es como que a veces en este mundo que parece que está todo conectado, pero creo que está más desconectado que nunca, el hecho de ver como o poder encontrarte con gente que piensa como tú o tener cosas afines o que realmente no tienes nada que ver, te hace, cuando no tienes nada que ver con lo que te están presentando, de alguna manera lo tuyo se empodera, ¿no? Es como, esto no me sirve, voy a ir por este lado y va a ser más fuerte todavía. Pero cuando encuentras puntos en común, también hay como estas alianzas, uno se empieza a unir y es como, ok, no estás solo en este mundo desconectado, como decía. Entonces, yo creo que el cine sí puede, no solamente haciendo documental, ¿no? Porque mucha gente cree que se puede hacer desde el documental. Yo mm, ya me estoy yendo un poco del tema, pero creo que en el cine para mí no hay barreras. O sea, de hecho, te contaba que en la escuela hacen esta diferencia de documental, ficción. Sin embargo, cuando yo he salido de la escuela, no he hecho ficción. Bueno, he hecho ficción muy pocas. Pero me he ido más por el terreno del documental, ¿no? Porque ha sido mi forma de contar lo que quiero contar, de dar como mi visión de las cosas. Pero sí, yo creo que es muy político hacer cine. Sí, yo creo que estoy de acuerdo en esto de que todo acto es político, ¿no? Y cuando no político, quizás sí ideológico, porque absolutamente todo lo que somos representa algo y de dónde venimos y en qué estructura social nos encontramos, por más que querramos o no, desde en qué lugar vas a comprar tus abarrotes, ya dice un poco de ti. Y no tiene que ser bueno ni malo, porque pues siempre tendemos a señalarlo, ¿no? Pero no significa que sea bueno ni malo, sino simplemente es. Y es necesario Ujú. tenerlo presente, me parece. Pero qué interesante esto que mencionas de tener esa división entre realidad y ficción. Y más interesante me parecía que tengas esta consideración de que el mundo está desconectado. A pesar de que vivimos en un mundo que digamos que es virtualmente globalizado y a pesar de que tú y yo estamos teniendo una conversación a 6 horas de diferencia y muchos kilómetros de distancia, me parece curioso. ¿Cómo es que te parece desconectado? ¿O qué sientes que está desconectado? Yo, por ejemplo, supongo que es una cuestión de que estamos muy faltos de empatía y por ahí siento la desconexión. Sí, o sea, yo siento que, claro, te quieres conectar, te conectas y estás conectado en tiempo real, pero creo que sigue siendo algo superficial, ¿no? Como yo siempre criticaba esto, ¿no? Antes era un poco más crítica o dura, ahora no es que piense distinto, simplemente ya no, antes me enojaba mucho. Pero claro, siempre me burlaba de esto, ¿no? Como escuchaba conversaciones en un bar o donde sea, y era como hacer la lista de cosas que habías visto en internet, pero realmente era como, ya, pero ¿qué te produjo? O sea, te, te hizo llorar, te puso feliz, te emocionó de qué manera, eh, cambió tu vida de qué manera, te cuestionó algo. Entonces, a ese nivel creo que estamos desconectados, ¿no? Ujú. De las emociones, básicamente, de los sentidos. Es como hacer check, ya vi, sí, le di like, siguiente, siguiente, siguiente. Y claro, es un montón de gente que ha visto fragmentos de una realidad
sin profundizar, ¿no? Entonces es un poco triste porque sí, es mucha gente sola, ¿no? Porque claro, se dice que en esta época hay como mucho, que la gente piensa en el individuo, ¿no? Que cada uno, que somos muy egoístas, y yo creo que sí, pero porque lo que tú decías, ¿cómo podemos sentir empatía si no sentimos? Ya. Entonces, Lo- por ahí yo creo que va la desconexión. Eso me hace acordar al documental este de Adam Curtis, creo que es el siglo del yo se llama. Para todos los que tienen internet, el documental está en YouTube. Háganse un favor y chequéenlo. Son 4 episodios de 1 hora cada uno. Es un documental alucinante sobre cómo es que hemos terminado en esta posición tan individual del yo, tan egocéntrica o egoísta del yo. Y creo que en lo que mencionas también hay mucho de verdad, ¿no? O sea, pues nosotros existimos porque tenemos emociones, ¿no? La mayor parte de nuestros músculos faciales expresan emociones, por eso es que los tenemos, y somos una especie de animal que se comunica y sobrevive también a partir de estos lazos emotivos que genera entre otros seres humanos, y hoy en día, 2020, vamos scrolleando por Facebook y nuestra forma de decir que algo nos hace feliz es este emoticón extraño que es pone me divierte, Me ¿no? importa. Me importa. Y esa es nuestra forma de expresar nuestras emociones, que son sistemas bioquímicos, psicológicos tan complejos que terminan en eso, terminan en un, no sé, en un like, en un corazón en Instagram o en un deslizar a la derecha en Tinder, ¿no? Y, y es sumamente interesante cómo es que todo eso se va drenando hacia ahí, hacia esa parte. ¿Tú tienes la impresión de que el cine que haces intenta reconectar a eso, porque tú mencionabas evocar al inicio de la entrevista, ¿no? Que quisieras evocar. ¿Eso es algo que también te has planteado en algún momento en el que, pues, generar ese espacio, safe space, digamos, espacio seguro para generar emociones en el espectador? Sí, o sea, digamos lo que tengo claro es eso, de generar las emociones, no lo había pensado como darles el espacio-tiempo, ¿no? De, ok, ahora te conectas, pero sí, como te dije, la primera vez que lo hice de manera más racional fue en Cable a Tierra, que fue como, ok, yo voy a prestar mis memorias eh, para que evoquen otras, ¿no? Porque, claro, cada uno de esos planos que están ahí en Cable a Tierra, a mí me mueve una memoria. Em, entonces sí, sí, yo creo que de manera inconsciente, a veces consciente también, eh, me interesa conectar con la gente a ese nivel, ¿no? No solamente como que digan, sí, me puedan contar la historia, ¿no? Hay gente que me dijo como, no entendí, no entendí no, de quién eran. Bueno, está bien, yo no los voy a criticar por eso, simplemente es como, bueno, no se dejaron llevar, de repente si lo ven una segunda vez, no es que entiendan, es que no hay nada que entender, es sentir, Pero es dejarse llevar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí. Me preocupa mucho el tema humano, eh, o sea, sentir y ver, estar al lado de gente y poder decir como que acá hay un humano, ¿no? No una máquina, o no lo que podría ser un humano, pero que está completamente, no sé, perdido, ¿no? sí, suena incluso curioso porque son memorias y son memorias que estás compartiendo con otras personas para que generen sus propias memorias. Y eso es un acto ritual que hemos olvidado un poco que el cine es capaz de hacer eso, de prestar nuestras memorias para que otros generen nuevas memorias. Em, bueno, y ya estamos como llegando al final y quisiera dar 2 pequeñas conclusiones sobre lo que hemos conversado. A ver, de pronto si estás de acuerdo o pues no sé qué pienses de lo que más o menos he procesado de nuestra charla. Primero, hay un pasaje, me parece es una escena, me parece que es en Cable a Tierra, donde está este hombre tocando el arpa y está cantando, creo que es al final. Y él
recita una letra o canta una letra que dice: espero que no me olviden porque yo solo soy memoria o solo tengo el recuerdo y no quiero el olvido, y es un juego de palabras que tiene que ver con esto, con este tema que a mí personalmente me mueve muchísimo porque tengo la sensación de que no hay otra forma de trascender al individuo más que a través de la memoria o los recuerdos, ¿no? Em, y eso, creo que en eso se gesta como que el punto central del ritual de las pelis que has hecho hasta ahora. Y, y es interesante porque a mí me encantaría, si es que alguna vez tengo la chance, creo que lo voy a hacer, sería hacer una proyección de Cable a Tierra de Bajo la Influencia, y, y al final de la proyección darle una hoja de papel a cada espectador y que escriban una memoria suya de ellos y ver qué tanto, y luego leerlas, o sea, yo lo haría para mí, ¿no? Porque soy una persona curiosa y me da curiosidad ver qué pasa con los seres humanos cuando ven tu película, pero de pronto podría ser un interesante experimento social, a ver qué evocan las memorias. Sí, sí, yo quisiera esa lista también. Si la sacas, me la pasas, por favor. Sí, es interesante. A mí, sí, el tema de la memoria también es algo no sé si preocupar es la palabra, ¿no? Que me interesa mucho, a la que siempre regreso sin querer. No solamente por la memoria como dejar una huella, ¿no? Sí me acuerdo de la escena de la que hablas, me pareció increíble encontrármelo y que esté cantando de eso, fue como puesto para mí, ¿no? Em, y también, bueno, hablando del el cine, los humanos, la memoria, evocar, llevar como otra vez a la gente a la esencia, para mí es un poco eso, ¿no? Como, para mí hay cosas esenciales donde todos nos parecemos, ¿no? Si bien tú tienes tus propias memorias y yo las mías, y probablemente son muy distintas, creo que todos los humanos sentimos, ¿no? Sabemos qué es la alegría, sabemos, espero que así sea, ¿no? Así siga siendo, porque si para nosotros ahora estar feliz es un emoticón, ahí está el problema, pero creo que todavía tenemos esos puntos en común como humanos, ¿no? Entonces, si se puede evocar y llevar a las personas a estas emociones, es para mí devolverlos a una esencia clave del ser humano. Em, y otra cosa que me parece interesante en el cine, que es algo que no sé si estoy cuestionando, pero de alguna manera lo veo últimamente en los proyectos que tengo en mente, el cine como acto de sanación también, ¿no? No solamente del realizador, sino como esto de cerrar ciclos, que aunque la vida es como un loop, ¿no? Hasta que se acaba, eh, hay como siempre, también creo que ese es otro acto humano, ¿no? Que es como ciclos que se necesitan cerrarse y sanarse, ¿no? Entonces, son las cosas que encuentro en común ahora, que yo creo que es como una etapa más madura, ¿no? De mía, ya no de manera tan instintiva como trabajé en los primeros trabajos, sino como de sentarme a pensar como eso, qué quiero lograr o por qué estoy haciendo este proyecto, ¿no? Y son esas cosas las que encuentro. Eso de cerrar círculos y el cine como sanación es algo que curiosamente también pensaba mientras veía tus películas, y es porque por ejemplo, en Bajo la Influencia, y esto es algo que estaba mencionando también, hay una estructura un poco más clara, porque hay ritmos más marcados y porque la música te da los beats de la estructura narrativa en general de toda la peli, ¿no? Entonces hay momentos en los que hay una paz y tranquilidad brutal, y luego empieza de nuevo a construirse todo este caos que vuelve a diluirse en la paz total, ¿no? Y hay como dos o tres arcos narrativos que se ven en la hora de película. em, y se sienten bien, o sea, tengo que admitir, o sea, al comienzo, o sea, por ejemplo, hay una escena en la que están parece que es en una rueda chica, en estas ruedas grandes, ¿no? Y hay un momento en el que la música, y esto está hermosamente compuesto, porque es como un péndulo, se ve como si fuera un péndulo, y la música está compuesta para el péndulo, o sea, no hay ni siquiera sonido de ambiente, solo el sonido de esa reflexión de luz que la cámara capta, que es un péndulo, y va cada vez más duro y más duro. Yo en un rato me mareé un poco y dije, puta madre, ¿qué estoy mirando? Y de pronto, después de esa parte, desemboca en una escena probablemente agua, porque pues creo que la calma, la peli se encuentra mucho en los lagos y en el agua fluyendo y tal. Este,
Pero esa escena me pareció como que un pedazo poético muy bien estructurado, casi como una pieza musical, ¿no? En la que todo está así, se va armando y se va armando. Y si estás metido y si estás en la peli, se siente jodidamente catártico y después, ¡puf! Y es genial, gracias. Sí, el proceso en Bajo la Influencia fue más marcado, porque en Cable a Tierra te dije que, bueno, pedí música a algunos amigos músicos, y algunos los usé, algunos los usé para editar y luego los quité, no me ayudaron como para lograr el ritmo. Pero en Bajo la Influencia trabajé con Omar Garecochea, que es músico, y fue interesante el proceso, porque, bueno, le comenté el proyecto y me dijo, dale, y, ¿no? Colaboro, y empezamos, yo le dije, mira, tengo este corto, me empecé también, pasó lo mismo que con Cable a Tierra, y hice el corto, gané concurso experimental de DAFO de ese año, y dije, ok, me voy a lanzar a hacer el largo. Y tenía esta primera, la introducción, digamos, de Bajo la Influencia, que había usado creo que un tema de Moby. Moby tiene una página que se llama Moby gratis y la había descargado de ahí. Y entonces me dijo, ok, vamos a componer música para este fragmento, para esta introducción, y en base a eso vamos. Entonces eso a mí me dio pie para el siguiente. También lo edité por bloques. Y fue interesante porque en algunos momentos él me enviaba el tema en base al bloque de imágenes que yo le daba, pero después me ha mandado también temas como, ok, me surge esto. Y yo empezaba a componer con imágenes para esta música. Entonces, por eso hay momentos en los que calza tan perfecto, ¿no? Porque es así como se trabajó para que suceda así. Claro, hay un diálogo más eh, ping pong, digamos, más de ida y venida entre la música, entre los sonidos y la imagen Ujú. en esa peli. Eh, y es, no sé, tiene secuencias que a mí me parecieron preciosísimas. O sea, hay una forma de mirar muy diferente, ¿no? Son como planos en los que uno dice, pero que, ¿dónde estaba la persona que estaba grabando esto, ¿no? Y eso es chévere, eso creo que es parte también de presentar una nueva forma de percibir el mundo. Y otra cosa que quería mencionar antes de que termináramos es que hay ciertos cineastas en Perú que a mí personalmente me demuestran que no hay excusas y yo podría decir que tú eres una de ellas y pues aparte de utilizar este espacio público para agradecerte por eso, creo que es necesario repetirlo y es necesario que sepamos que, por supuesto, siempre hay muchísimas trabas para lograr hacer un proyecto, sobre todo económicas, cuando se habla de cine, y etcétera, pero hay maneras. Y por todas las limitaciones solamente son como que un juego y son las reglas del juego en el que jugamos y podemos tener una manera, una estrategia ingeniosa para darle la vuelta al juego. Y eso es algo que me parece que has hecho tú y que hace un buen número de cineastas en Perú, de los cuales me siento muy feliz de a veces tenerlos en los programas y conversar con ellos, pero me siento más feliz de poder ver sus películas porque son una muestra de esto, son una muestra de poder realmente hacer cine con lo que hay a la mano. Y eso es muy importante porque tú lo mencionabas, ¿no? Mencionabas que aprender en una escuela o aprender haciendo no es muy diferente, pero hay una palabra que a mí se me quedó en la cabeza y dijiste hacer ejercicios tras ejercicios y por un segundo me pregunté, ¿por qué les llamamos ejercicios, no? Es como si fuera un músculo, es como si estuviéramos yendo al gimnasio del cine, ¿no? Y me pregunto, pues sí, o sea, al fin y al cabo es eso, estás entrenando un músculo, estás entrenando tu atención, estás entrenando tu sentido, tu percepción, y estás entrenando este trabajo en equipo que se llama hacer películas. Y pues en base a eso, hasta que en Perú podamos tener una escuela de cine o hasta que incluso sea más accesible para todos, hacer cine, creo que es importante no dejar que esos músculos se debiliten, ¿no? Y entrenarlos hasta que, no sé, hasta que nos aburramos y ya no demos más, ¿no? O ya no querramos hacerlo, pero mientras se quiera, está ahí y es importante. Sí, yo creo
que ahora, de hecho, el tema de ejercitar está mucho más al alcance de todos, ¿no? Antes tal vez había más excusas como, no, mira, hacer cine era cosa privilegiada del que tenía la cámara, el que tenía para editar. Ahora, bueno, no digo que todos, porque no es la realidad, pero hay mucha más accesibilidad. O sea, tenemos celulares, digamos, la mayoría de los planos de cable a tierra están hechos con camaritas muy pequeñas. Después ya aparecen algunos planos que están hechos con una 7D, pero eso, no hay excusas, ¿no? En realidad, para mí también fue interesante lograrlo, ¿no? Como te digo, fue un proceso tan instintivo que ni lo pensé, pero cuando lo logré fue realmente satisfactorio porque si hubiera pasado por el plano racional, tal vez hubiera dicho, no, no tiene la calidad necesaria, pero fue como, necesito vomitar esto y ya, no me importaba nada más. Y creo que fue algo bueno que sucediera así, porque si no, de repente seguiría con ese material acá diciendo como, o lo hubiera borrado porque no alcanzaba los cánones de, quién sabe, no lo sé. Ah, menos mal que no lo borraste. Sí, Bueno, Karina, muchísimas gracias por estar con nosotros. En verdad ha sido un placer conversar contigo y por fin poder conocerte, después de tanto haber escuchado tu nombre entre la gente en Arequipa. Y pues para todos los que nos escuchan, voy a dejar los links de las pelis de Karina pues van a estar en la página de Facebook probablemente y en la de Instagram. Dense una vuelta, chequéenlo. En verdad vale la pena. Si están escépticos, miren el tráiler primero, ¿no? Para eso están. Pero en verdad vale la pena darse un rato para entrar en una experiencia sensorial cinematográfica distinta a lo que usualmente estamos acostumbrados a ver. Y pues sí, muchas gracias, Karina, por estar con nosotros. muchas gracias a ti, Javier, por la invitación. Ha estado interesante la conversación. Siempre es bueno eh, recordar, siempre es bueno ejercitar la memoria, yo creo, y conversar sobre estos temas. Así que te agradezco. No, a ti más bien. Y pues eso ha sido nuestro programa por hoy con Karina Cáceres. Esto es Espejismos. Gracias. Yo soy malísimo para despedir y para hacer esas cosas. Yo soy Javier Lazo y esto es Espejismos. Gracias por escucharnos y no se olviden que estrenamos episodio cada jueves y nos pueden escuchar en Spotify, en Evox, en Apple Podcast y también en YouTube. También pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Espejismos Podcast. Ahí vamos a ir anunciando quiénes serán los siguientes invitados, vamos a subir algo de material y vamos a estar linkeando también a nuestros invitados. Así que síganos y muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.